Hola, ¿qué tal? En este tutorial os voy a enseñar cómo hacer los rodetes con mallas. Eso sí, antes de empezar sí que os recomiendo que veáis el tutorial que se llama Truco para los rodetes. De esta manera es como tenemos que preparar las mallas para que luego nos queden perfectos. Como veis, yo ya tengo mi malla para rodete extra larga con la formita, porque la he tenido preparada, como os cuento en el tutorial que os he comentado, y ahora ya vamos a colocarla. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la aguja vertical en la parte del pelo de la patilla, lo más cerca posible de la cara. Y a continuación vamos a enganchar la malla, a la que le hemos puesto un ganchito de estos invisibles, al moño de detrás, que no se vea. Vamos a sujetar así, tiene que quedar fuerte. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir retorciendo la malla y la vamos a colocar alrededor de la aguja vertical. Cuanto más enrolladita esté la malla, más finito nos va a quedar el rodete. Tenéis que procurar que las vueltas queden una al lado de la otra, que no se os monte encima, sino que siempre quede una al lado de la otra. Cuando lleguemos al final, simplemente vamos a seguir colocándolo como hemos hecho hasta ahora, y en la puntita, con un peine de estos de palito, la podemos meter por dentro. Una vez así, vamos a colocar el gancho horizontal. Y aplastamos los pinchos para que nos quede más pegadito. Y en este caso sí que es conveniente asegurar el rodete con un ganchito invisible en la parte de detrás para que no se escape y esté mucho más sujeto. Y ahora, para rematar, sencillamente vamos a abrir el moño con mucho cuidadito, porque este sí que se desmonta. Abrimos y dejamos caer la peineta al sitio y ya lo tenemos. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Siempre habrá algún rodete que os costará más que el otro, pero bueno, con paciencia seguro que lo vais a poder conseguir. Bastante más complicada que colocar los rodetes cosidos, pero bueno, también queda un resultado más tradicional y sé que a muchas os gusta llevar los rodetes con mallas, así que bueno, espero que os haya gustado este consejo, que os haya sido útil, que practiquéis mucho y os espero en el siguiente vídeo.